Buenos días, ¿cómo están? Bien, gracias. En esta mañana primero vamos a buscar Génesis 47, libro de Génesis, capítulo 47. Génesis 47, del versículo 13 al 25. Génesis 47, del 13 al 25. Vamos a leer. No había pan en toda la tierra y el hambre era muy grave, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Y recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán por los alimentos que de él compraban. Y metió José el dinero en casa de Faraón. Acabado el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, vino todo Egipto a José diciendo: Danos pan, ¿por qué moriremos delante de ti por haberse acabado el dinero? Y José dijo: Dad vuestros ganados y yo os daré por vuestros ganados si se ha acabado el dinero. Y ellos trajeron sus ganados a José, y José les dio alimentos por caballos y por el ganado de las ovejas y por el ganado de las vacas y por asnos, y les sustentó de pan por todos sus ganados aquel año. Acabado aquel año, vinieron a él el segundo año y le dijeron: No encubrimos a nuestro señor que el dinero ciertamente se ha acabado. También el ganado ya es de nuestro señor. Nada ha quedado delante de nuestro señor sino nuestros cuerpos y nuestra tierra. ¿Por qué moriremos delante de tus ojos, así nosotros como nuestra tierra? Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan, y seremos nosotros y nuestra tierra siervos de Faraón, y danos semilla para que vivamos y no moramos y no sea asolada la tierra. Entonces compró José toda la tierra de Egipto para Faraón, pues los egipcios vendieron cada uno sus tierras, porque se agravó el hambre sobre ellos, y la tierra vino a ser de Faraón. Y el pueblo lo hizo pasar a las ciudades desde un extremo al otro del territorio de Egipto. Solamente la tierra de los sacerdotes no compró, por cuanto los sacerdotes tenían ración de Faraón, y ellos comían de la ración que Faraón les daba. Por eso no vendieron su tierra. Y José dijo al pueblo: He aquí os he comprado hoy a vosotros y a vuestra tierra para Faraón. Ved aquí semilla y sembraréis la tierra. De los frutos daréis el quinto a Faraón, y las cuatro partes serán vuestras para sembrar las tierras, y para vuestro mantenimiento, y de los que están en vuestras casas, y para que coman vuestros niños. Y ellos respondieron: La vida nos has dado, hallemos gracia en ojos de nuestro Señor, y seamos siervos de Faraón. Hasta aquí. José era una persona hebrea que era hijo de Jacob y casi el menor de los 12 hijos de Jacob. Entonces le mostró el sueño para ser gobernador de la tierra de Egipto, para finalmente poder sustentar a su familia que iba a sufrir en el tiempo del hambre. Y para los judíos, José representa el símbolo o la imagen del Mesías, aquella persona que por sufrimiento, siendo inocente, es culpado y llega a ser el gobernador del mundo. Bajo esta imagen, José es la representación de Jesucristo, y Faraón vendría siendo la imagen de Dios. Entonces, José estuvo en la cárcel, aunque era inocente, y luego salió, y cuando salió se hizo gobernador, mismo que pasó el Señor Jesucristo. Por eso José es una de las sombras de los bienes venideros. En el libro de Mateo 28:18, la palabra dice: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces, así como Jesús tiene potestad en el cielo y en la tierra, en aquel tiempo José también tenía la potestad sobre toda la tierra de Egipto. Era el segundo después de Faraón, y él dirigía y hacía todas las cosas. Entonces, ellos compraban alimento para a José para los tiempos de hambre, que eran 7 años. Pero llega un tiempo donde se les acabó el dinero.
Entonces, ya sin dinero, por lo menos en este mundo, usualmente una persona que ya no tiene dinero, ¿qué hace? Por ejemplo, ustedes trabajan, los despiden, tienen deudas, no tienen dinero, pero tienen su casa o tal vez también su familia, pero sin dinero, ¿qué van a hacer? Hay muchas opciones para hacer algo sin dinero. Entonces, los egipcios se quedaron sin dinero también. Entonces, ellos también llegan a ese punto. Entonces, en nuestra vida, o en general, muchas personas viven pendientes solo de qué cosa, de su dinero, si hay plata en la cuenta o no. Nos puede tener salud, puede tener familia, pero si en su cuenta tiene poco dinero, ¿cómo se siente? Se siente preocupado, se siente ansioso, porque para muchas personas el dinero es muy valioso, más que muchas otras cosas. Entonces, cuando estas personas se quedan sin dinero, ¿sufren o no sufren? Sufren un montón. A todos los que son dependientes del dinero, que les gusta el dinero, cuando no tienen o tienen muy poco, pasan tiempos muy sufridos, aunque tengan salud, tengan trabajo, tengan la familia. Entonces, para muchos que buscan el dinero, cuando el dinero ya no está, se vuelven ansiosos, se vuelven preocupados y también se quedan inquietos. Ejemplo, ¿ustedes preferirían tener 10,000 en cuenta o cero? Sea, cuando tienen 10,000, dicen, no, es muy poquito, pero entre 10,000 y no tener nada, es mejor tener 10,000 por lo menos. Y cuando entra a su aplicación del banco y tiene cero, ¿cómo se siente? Cero. O tal vez tenga menos 3,000 del rebajo de la anualidad de la tarjeta. Entonces, una persona se llega a preocupar mucho por las cuentas, por los pasajes, por etcétera. Entonces, el libro de Eclesiastés, capítulo 5, en el Antiguo Testamento, libro de Eclesiastés, capítulo 5, versículo 10. Eclesiastés, capítulo 5, versículo 10. Eclesiastés está después del libro de Proverbios. Eclesiastés 5:10 dice así: el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Les dice que el que ama el dinero se llena de dinero o que no se sacía. No se sacía. Primeramente porque el ser humano es un ser muy codicioso. Entonces, si tiene dinero, luego ¿qué quiere más? Es una persona gana el salario base, 300 y algo. Pero con ese salario base, luego que quisiera más, ganar más. Supongamos que lo aumentan a 700. Ya cuando gana 700, ¿qué más quisiera? Millón. Ya cuando gana el millón, ¿qué esperará? Entonces, muchas personas, por ejemplo, de puestos altos o política, aunque ganan muy bien, pero como quieren más, ¿en qué tipo de negocio se meten? Muchas veces en negocios ilícitos, y cosas de este estilo, pero aunque tienen mucho dinero, se sacían. O porque aunque tenga mucho, igual quiere más. Tiene material, igual quiere más. Entonces, las personas que aman el dinero nunca se sacían. Porque el ser humano nunca se sacia de tener las cosas materiales, mucho menos algo como lo que es el dinero. Entonces, en el libro de San Mateo, capítulo 6, San Mateo, capítulo 6, versículo 24. San Mateo, capítulo 6, versículo 24, dice así: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Entonces, para muchos cristianos, este verso generalmente a muchos les cuesta, principalmente a los que ganan bien, porque una persona, que tiene mucho dinero, primeramente, ¿a quién quiere servir? ¿A sí mismo o a Dios?
a sí mismo. Primero llenar lo suyo, comprar lo suyo, luego si le sobra o si le queda tiempo, dinero, etcétera, para Dios. Pero aquí Jesús habla de que una persona no puede servir a dos señores. Entonces habla del dinero o la riqueza como que fuera un señor, como una potestad, una personificación. Entonces, en la palabra griego, riqueza o dinero, se dice mamón. Bueno, mamona es en el idioma griego. Pues mamón no solo significa dinero o riqueza, sino que es la personificación de una persona avariciosa. Entonces, Mamón llega a ser como un dios falso del dinero o un dios falso de la riqueza. En algunas culturas mencionan a Mamón como un demonio de la avaricia. Y ustedes conocen los 7 pecados capitales. Esos 7 pecados capitales, el de la avaricia, también se traduce como Mamón. Y cuando leen aquí la palabra también, la Biblia, cuando ustedes ven si tiene concordancia o significa algunas palabras, aparece mamón donde sale riqueza. Entonces, aquella persona que su señor es mamón o que sirve a mamón, porque aquí habla de servir, de que sirve a mamón, es como aquella persona que vive por el afán del dinero, creyendo en la seguridad y en la dependencia de las cosas materiales. Pues aquella persona servidora de Mamón es quien sirve al dinero, busca el dinero, depende nada más de el dinero. Entonces, no está relacionado directamente, pero Dios también nos muestra su corazón a través de los descendientes de Esaú, que normalmente le llaman Edom. Si vemos el libro de Malaquías, que está antes de San Mateo, Malaquías capítulo 1. Malaquías capítulo 1, versículos 4 y 5. Dice así: Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Aunque tiene un contexto un poco más apartado que aparece en el versículo 5, el pueblo de Edom, que son los hijos o los descendientes de Esaú, que era hermano de Jacob, en un tiempo Jehová los hace ir a Babilonia, donde estaban como esclavos. Entonces ellos se quejan del Señor. Y cómo Dios va a decir que nos amó y nos permite estar como esclavos, qué clase de amor es este. Pero aquí en el versículo 4 habla de que nos hemos empobrecido. Entonces Jehová les empobreció, les quitó en ese momento. Entonces cuando Dios nos desea fracasar, ¿qué nos hace? Fracasamos. Cuando Dios nos quiere dar, nosotros recibimos. Aquí en el caso de los hijos de Edom, dice, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. A ellos también, ¿quién les dio ese tiempo o ese periodo de pobreza? Fue el Señor. Entonces, ¿cómo Dios les mandó la pobreza en ese tiempo? ¿Cómo tienen que estar? Empobrecidos. Pero ¿cuál es la mentalidad del corazón de ellos? Entonces, Jehová me empobrece, yo me enriquezco. Entonces, ese tipo de corazón es por el cual Jehová se indigna. Entonces uno dice, Jehová me fracasó, entonces voy a tratar de triunfar solo. Jehová me empobreció, voy a tratar de enriquecerme solo. Entonces Jehová me fracasó, voy a tratar de enaltecerme solo. Ese tipo de corazón es el que Jehová le indigna. Si Jehová nos fracasa, tenemos que fracasar. Si nos empobrece, nos empobrecemos. Si nos da, recibimos. Si nos enriquece, nos enriquecemos. Pero los hijos de Edom tenían un corazón diferente. Así Jehová me hizo así, yo voy a hacer lo otro. Entonces, ese corazón es el que indigna a Jehová. Entonces, este dios Mamón, que es el dios de la riqueza y el dinero, finalmente las personas que siguen y dependen del dinero, el dinero solamente les exige el bolsillo, luego jala también el corazón, luego jala también el tiempo,
Entonces, aquellas personas que dependen y siguen mucho el dinero, generalmente tienen tiempo para otras cosas. No tiene. ¿Tiene corazón para otras cosas? Tampoco tiene. Porque la palabra dice que donde está puesto el tesoro, ahí está el corazón. Entonces, quien tiene en su corazón puesto el tesoro de la riqueza, busca solo el dinero. Quien en su corazón tiene el tesoro de la palabra, busca la palabra. Pero aquella persona que sirve el dinero, finalmente su dinero es para servirse a sí mismo, su tiempo es para servir al dinero también, su corazón también. Por eso no se pueden servir a dos señores, porque quien sirve el dinero a sí mismo se aparta del Señor, no puede servir al Señor. Por eso usualmente Dios a los cristianos no siempre les permite mucha abundancia económica. Claro, a menos que espiritualmente tenga cierta madurez, Dios también le permite para que pueda apoyar con la obra misionera. Pero una persona sin madurez en la fe, Dios le podrá dar mucho en abundancia. Entonces, por ejemplo, tal vez hay algunos, en algún tiempo, alguna hermana decía: "Ay, yo hoy estoy orando por un carro y cuando Dios me dé un carro, siempre voy a ir a la iglesia o voy a llevar gente". Y cuando conseguía su vehículo el domingo, ¿dónde estaba? En la playa. Luego se iba a otro lugar y a otro lugar y eventualmente se iba alejando. Entonces algunos decían: "Ay, Dios, deme un mejor trabajo, con un mejor horario, con más dinero". Y el tiempo de culto, ¿dónde estaba? En otro lugar. Entonces, con ese tipo de corazón, Dios puede darnos en abundancia. Entonces, aquella persona que no es fiel en lo poco, ¿podrá ser fiel en lo mucho? No se puede. Entonces, Dios nos prepara, nos entrena, a pesar de que no tengamos muchas cosas materiales, con lo poco que tenemos nos enseña a servir al Señor para que cuando ese corazón madure y se forme, Dios pueda darnos más, porque en realidad el corazón de Dios es darnos, pero cuando el corazón no está sensible y apoyado en el Señor, difícilmente Dios puede darnos, pero Dios nos desea formar para irnos dando todas las cosas. Entonces, nosotros espiritualmente siempre tenemos la guerra, porque Satanás siempre busca meternos los pensamientos, siempre busca alejarnos también, y a muchas personas no les deja de entender el Evangelio, o a muchos cristianos ya salvos les pone tropiezos para no empezar a llevar su vida de fe. Entonces, que una persona, por ejemplo, tenga muchos años en la iglesia significa que lleva mucho la vida de fe. No necesariamente. Alguien que puede ser relativamente nuevo puede incluso ser más usado, ver más la obra de Dios, pero depende del corazón y cómo lleve su relación con el Señor. Entonces, Satanás siempre busca distraernos. Por ejemplo, cuando nosotros estamos en un culto o cuando uno comparte con alguna persona, usualmente, ¿qué pasa? Cuando uno comparte el evangelio con alguna persona o tal vez cuando uno mismo está en el culto, ¿qué es lo que siempre llega? El sueño. Es como uno estando oyente en el culto llega sueño o cuando uno comparte el evangelio a la persona le llega sueño. Pero es curioso, digamos, tal vez en ese mismo horario, en alguna otra actividad, no tiene sueño, pero cuando es la palabra, siente un cansancio insoportable, los ojos se le cierran, como que alguien la agarra de los párpados y se los baje, y o comienza a pensar en otras cosas, eso pasa. Pero ese tipo de cosas no es casualidad, es la obra de quién, es la obra de Satanás. Entonces, bueno, nosotros, por dicha, esta semana pudimos visitar a la mamá de una hermana. La mamá está en cuidados paliativos, también cada cierto tiempo recibe quimioterapia, entonces dice cansa. Esta semana que pasó, no recibía la quimioterapia, entonces nosotros fuimos. Pero como por la enfermedad que tiene mucho cansancio, habíamos quedado de visitarla a las 3 de la tarde y cuando nos faltaban como 2 minutos para que llegáramos a la casa, se fue a acostar. Claro, tiene su cansancio y demás, pero también no es casualidad, hay quien quiere meterse. Bueno, gracias a Dios, aún estando acostada, escuchó también una vecina, podíamos pasar un buen tiempo compartiendo. Pero en nuestra vida de fe siempre hay una guerra espiritual todos los días contra los pensamientos, contra los deseos, contra las tentaciones.
porque Satanás siempre quiere intervenirnos. A los que no son salvos les quiere impedir llegar al evangelio y a los que ya son salvos que no lleven la vida de fe. Luego volviendo al tema principal, para algunas personas el dinero se vuelve su Dios, como el ser que dirige su vida, su tiempo, su corazón. Entonces, los egipcios en el tiempo de José se quedaron sin dinero, entonces ellos pagaban a José y José les daba alimento y todo ese dinero pasaba a ser de Faraón. Entonces, cuando ya no tenían dinero para comprar la comida, entonces ellos quedaban casi en Génesis 47, versículo 16. Génesis 47, 16 y 17. Dice, y José dijo, dad vuestros ganados y yo os daré por vuestros ganados si se ha acabado el dinero. Y ellos trajeron sus ganados a José, y José les dio alimentos por caballos y por el ganado de las ovejas y por el ganado de las vacas y por asnos, y les sustentó de pan por todos sus ganados aquel año. Entonces, cuando ya no tienen dinero, les toca dar ganados. Entonces, aquel ganado, ¿de quién pasa a ser parte? De Faraón. Ya el dinero fue de Faraón. Luego el ganado también fue de Faraón. Entonces, ellos comienzan, como ya se acabó el ganado, ahora quedan, ya no tienen plata y ya no tienen ganado. Entonces ahora quedan por comida. Dice el verso 20 y 21. Entonces José compró toda la tierra de Egipto para Faraón, pues los egipcios vendieron cada uno sus tierras, porque se agravó el hambre sobre ellos, y la tierra vino a ser de Faraón. Y al pueblo lo hizo pasar a las ciudades desde un extremo al otro del territorio de Faraón. Entonces, ahora el dinero, el ganado y hasta las tierras son de Faraón. Y ya cuando venden sus tierras y se quedan sin tierras, ahora quedan por alimento. Entonces les queda nada más ellos mismos. Entonces, ellos mismos se venden a Faraón. Entonces, por alimento. Entonces, el ganado, el dinero, la tierra y hasta las personas de quién vinieron a ser, de Faraón. Entonces, muchas personas no quisieran tal vez soltar su ganado, por decirlo de alguna manera, su tierra, su casa o su dinero. Pero la Biblia dice que el que quiera guardar su vida, ¿qué le pasa? La perderá. Pero el que la pierda por causa de él, ¿qué hace? La hallará. Entonces, muchos con tal de no soltar lo suyo, ¿qué prefieren? Perder su vida. Entonces, supongamos que un egipcio se queda sin dinero y dice, no, yo no quiero dar mi ganado, ni mi tierra, ni a mí mismo. Entonces, ¿qué pasa con ese egipcio? ¿Vive o muere? Muere. Entonces, para tener la vida, ¿qué es lo que tiene que soltar? Lo suyo propio. Entonces, nosotros en nuestro diario vivir, para que Dios nos permita la vida, ¿qué tenemos que soltar? Lo nuestro propio. Entonces, si ellos no quieren soltar las cosas, mueren por el hambre. Entonces, a pesar de que dieron todas las cosas, digamos, dieron su dinero, luego dieron sus ganados, luego dieron sus tierras y finalmente se dieron hasta sus propios cuerpos, pero para ellos fue una pérdida. No fue una pérdida. ¿O les fue mal? Tampoco. Entonces uno piensa, no, si yo suelto lo mío, si suelto mi dinero, si suelto mi ganado, si suelto mi tierra, si me suelto a sí mismo, voy a perder, voy a tener pérdida, me va a ir mal. Pero aquí los egipcios que soltaron todas sus cosas, ¿perdieron o ganaron? Ganaron. Entonces el Señor a propósito muchas veces nos pone en situaciones en las que tengamos que soltar nuestras propias cosas, que muchas veces lo que nosotros sujetamos y lo que no queremos soltar para nosotros llega a ser tropiezo o llega a ser la muerte en dado caso. Por eso Dios a los egipcios en el tiempo de hambre les hace soltar lo suyo, pero Dios no nos hace soltar para quitarnos, para darnos pérdida, para perjudicarnos, sino que Dios nos hace soltar para tener ganancia, nos hace soltar para que nos vaya bien.
Es el apóstol Pablo, de cierta manera decía, lo que yo tenía como ganancia, ahora lo tengo como pérdida. Entonces, ellos tenían tal vez mucho dinero, mucha tierra, mucho ganado, pero todo lo que para ellos era ganancia, en ese momento de hambre, ¿cómo llegó a ser? Una pérdida. No le sirve tenerlo si muere de hambre. Entonces, una persona puede tener muchos millones en su cuenta, pero si al final muere, ¿de qué le sirve tanto dinero? No le viene a servir de nada. Entonces, los egipcios tenían sus cosas. No solo hablemos de sus posiciones, sino cada uno de nosotros tiene su punto de vista, o su razonamiento, o su juicio o prejuicio, pero Dios todas las cosas las hace soltar. Entonces uno dice, yo no quiero soltar mi tiempo, o no quiero soltar mi dinero, no quiero soltar mi razón. Pero si un egipcio aquí no soltaba sus cosas, ¿qué iba a pasar con esa persona? Iba a morir. Entonces Dios nos hace soltar sí o sí, nos parezca o no nos parezca, pero para darnos vida o muerte, para darnos vida. En el versículo 24 y 25 dice, de los frutos daréis el quinto a Faraón, y las 4 partes serán vuestras para sembrar las tierras y para vuestro mantenimiento, y de los que están en vuestras casas y para que coman vuestros niños. Entonces, aunque ellos tenían las tierras, un quinto le daban a Faraón y el resto se los quedaba a quién? Ellos mismos. Es algo similar al diezmo. Entonces, el diezmo es dar ¿cuánto porcentaje? El 10%. Por ejemplo, una persona tiene 1000 colones, su diezmo sería 100, un ejemplo. Entonces, ellos tenían aquí dice, los quintos y le daban el quinto a Faraón y las otras 4 partes se los dejaban ellos para sembrar las tierras. Muy similar al concepto de el diezmo. Luego dice que eso que ellos les quedaba era para mantenimiento suyo, de sus casas y de sus hijos. Entonces ellos pensarán, es que si yo le doy el quinto al Faraón me quedo sin nada. Pero aún dando el quinto, tenían para mantener qué cosas, su casa, su tierra, su familia. Entonces, muchos cristianos en realidad dicen, no, el diezmo aquí, el diezmo allá, porque simplemente no quieren soltar el dinero. Muchos, los que aman el dinero, estarían contentísimos de diezmar. Claro que no. Los que aman el dinero ofrendarían con muchísimo gozo. No tampoco. Entonces, por esto Dios pone el diezmo, para que el ser humano suelte. Porque todo lo que uno tiene, finalmente Dios lo da, pero uno piensa que es propio. En el Nuevo Testamento habían muchas personas y fariseos ofrendando cantidades grandes, pero llega una mujer y da 2 blancas, que son monedas con un valor muy bajo. Es, por ejemplo, supongamos que alguna persona llegue y ofrende 20 colones. Entonces uno pensará, eso es muy poquito, ¿cómo que va a alcanzar con eso? Pero Jesús decía, ella para mí ofrendó más que todos los demás, porque los demás ofrendaban de lo que les sobró, pero ella dio todo lo que tenía. Entonces, el Señor lo que ve es el monto que una persona ofrenda o diezma, no, sino el corazón con el que lo hace. Entonces, aquí los egipcios, dar el quinto a Faraón, ¿sería una carga o no sería? Ya para este tiempo. Ya para ese tiempo no. Porque a través de todo esto que ellos hicieron, por medio de José y de Faraón, tenían vida, tenían muerte, tenían vida. Entonces, para ellos dar el quinto no les pesa. Luego dice el 25. Y ellos respondieron, la vida nos has dado. Hallemos gracia en ojos de nuestro Señor y seamos siervos de Faraón. Entonces, ellos qué decían, la vida nos has dado. O sea, dieron su dinero, dieron su ganado, su tierra, su propio cuerpo, pero ellos qué decían, la vida nos dio. Pues muchas personas creyentes o incluso no creyentes, cuando escuchan diezmo, ofrenda, dejar su tiempo, dejar su razón, dejar sus cosas, en su corazón dice, ay, Dios me está dando la vida. No, dice, no, Dios me está dejando pobre. Pero ellos, dejando todas sus cosas, finalmente, ¿qué recibieron? La vida. Entonces, la Biblia en Mateo también habla, ¿qué es más importante, la vida o el vestido? La vida. ¿Qué es más importante, el dinero o la vida? La vida. Pero para quien tiene un concepto diferente y piensa que lo material o lo económico es más importante que la vida,
en el versículo 25, se quejarían. Pero ellos dijeron, o sea, ellos no tenían nada propio, no tenían ya nada suyo, pero ellos decían, la vida nos has dado. Y al final dice, seamos siervos de Faraón, seamos siervos del Señor. Entonces, aquella persona que sirva a Dios en apariencia para el mundo o para otros, parece que pierden, pero esa persona está ganando la vida. Y el que más bien parece que está ganando, la está perdiendo. Entonces algunos dicen, uy, ¿usted por qué lee tanto la Biblia? ¿O por qué congrega tanto? ¿Por qué habla tanto de Dios? Entonces, para algunas personas, el congregar un domingo es una pérdida de tiempo, ¿no? Claro, principalmente las personas que no congregan lo ven como una pérdida de tiempo. Las personas que no ofrendan o diezman ven ese tipo de acción como un gasto, como pérdida, como pérdida. Pero para un creyente, para un siervo del Señor, eso lo ve como que Dios nos está dando la vida. Dios quiere darnos la vida, pero para poder darnos todo lo que quiere con lo nuestro, ¿qué tiene que hacer? Irlo quitando. De a poquitos lo va quitando, no para hacernos algún mal, sino para darnos una bendición. Entonces, Dios primero nos vacía para poder llenarnos. Entonces, por ejemplo, si ustedes están en una fiesta de cumpleaños o algo así, y tienen un vaso con agua, solo hay un vaso y les ofrecen coca, pero el vaso ya está lleno con agua. Pero si quieren coca, entonces, ¿qué tienen que hacer con el agua que está ahí? O sea, o la toma o la bota, pero encima del vaso con agua le pueden echar coca. Si se lo echa, ya como sabe. Entonces, para poder llenarlo, ¿qué ocupa hacer con lo que ya tenía? Vaciarlo, desocuparlo. Entonces, con lo que Dios quiere darnos, con lo que uno ya tiene, ¿qué hay que hacer primero? Vaciarlo. Entonces, bueno, tal vez la coca no es un mejor ejemplo, algo más saludable, ¿no? Pero es por poner un ejemplo. Entonces, Dios quiere darnos algo, pero si uno está lleno de sí mismo, uno puede recibirlo. No puede. Entonces, Dios tiene que vaciar a todo el pueblo de Egipto y también los de la tierra de Canaán. Dios, ¿qué les hizo hacer? Vaciarse. Y cuando se vaciaron, Dios les llenó. Entonces, Dios también nos desea vaciar, pero para llenarnos con las cosas del Señor, para bendecirnos. Entonces, finalmente ellos no encontraron la muerte, tampoco quedaron en pobreza, lo que muchas personas piensan, pero cualquiera que suelte sus cosas al Señor y reciba de Dios, Dios le sustenta, Dios le guarda, Dios también le bendice. Entonces, en un principio parece que perdemos, pero finalmente encontramos la vida también. Entonces, en nuestro tiempo de vacas flacas, porque a veces estamos en tiempo de vacas gordas, pero siempre hay momentos en los que cuáles vacas nos llegan, las flacas. Hay veces duran más de 7 años, a veces duran mucho tiempo, a veces duran poco tiempo, pero en ese tiempo de vacas flacas, ¿dónde queremos estar? ¿En nuestro propio lado o en el lado de Faraón? O sea, en nuestro propio lado o el lado del Señor, ¿cuál nos convendría más? El lado de Dios, el lado de Faraón. Entonces, aquella persona que se queda en su propia tierra, con sus propias cosas, va a poder aguantar esos años de hambre. No aguanta, porque lo suyo se acaba, lo suyo también se vence. Entonces, el que permanece en lo suyo, sin soltar su pensamiento, su razón, sus deseos, sus cosas, no puede venir a ser de Dios, por lo tanto sufre. Entonces, el que quiere ser siervo de Mamón, es decir, siervo de la riqueza, de la avaricia, o también podríamos decir siervo de su propia carne, muere, porque el ser humano nunca se llega a saciar. Entonces, el que quiere ser siervo de Dios, ¿encuentra la vida o encuentra la muerte? Encuentra la vida. Entonces, muchas personas suelen pensar, bueno, yo primero, bueno, me establezco bien en mi trabajo, tengo fijo, hago las cuentas, ahí veo cuánto diezmo, cuánto ofrendo y demás. Pero primero me lleno mis cosas, mi casa, mi dinero, mi carro, etcétera, y luego ya me ocupo por lo espiritual. Entonces, cuando alguna persona comienza a llenar el mundo material, ese mundo material se llena. Entonces, por ejemplo, ustedes recuerdan hace creo que un par de años, bueno, la pareja que había del futbolista Gerard Piqué y Shakira la cantante. ¿Ellos cuántos años tenían juntos, más o menos? Como 10 años, 10, 12 años aproximadamente.
¿Cuántos hijos tenían juntos? Dos hijos. Pero, digamos, tenía su pareja, tenía su familia, tenía sus hijos, pero Gerard Piqué, ¿qué hizo? Pero, ¿por qué se va con otra mujer si ya tiene su propia pareja? Porque el corazón se sacía o no. No se sacía, entonces, ¿qué busca? Busca algo más. Entonces, quien tiene dinero se llena aunque tenga mucho. No, sino que busca más. El que tiene un carro, luego quiere 2 carros o un carro mejor. El que tiene una casa, luego una casa más grande. Entonces, muchos que buscan llenar primero el mundo material para luego comenzar a llenar el espiritual, finalmente los dos quedan vacíos. Entonces, cuando uno comienza más bien llenando el mundo espiritual por medio de la palabra de Dios, todo lo que materialmente uno vaya necesitando, Dios lo va añadiendo, Dios lo va supliendo. Pero muchos quieren empezar al revés, quieren empezar por lo material, luego lo espiritual. Pero para nosotros como creyentes está primero lo espiritual, luego lo material. Porque cuando, por ejemplo, si una persona trabaja y en su empleo necesita ciertas herramientas, ¿quién debe proveerlo? Digamos, la empresa donde está trabajando debe proveerle las herramientas necesarias. Pues una persona que sirva a Dios y sirviendo a Dios tiene necesidades, entonces el dueño o el empleador que es Dios, ¿qué hará con su servidor? ¿Le provee o le deja ahí a su suerte? Le provee. Entonces, algo así es como Dios trabaja con nosotros. Entonces, el que sirva a Dios no le falta porque Dios le provee lo que necesita. David en Salmos escribe que no ha visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Entonces, Jesús en el monte, cuando compartía y daba las parábolas, cuando hizo el milagro de los panes y los pececillos, comieron como 5,000. Pero antes de eso, las personas que iban con Jesús, ¿cuánto tiempo pasaron sin comer? Porque Él les dio comida antes de despedirlos, porque no quería despedirlos con hambre. Pero ¿cuánto tiempo ellos pasaron sin comer? Unos 3 días. Aunque estaban con Jesús, ¿qué pasaron? Hombre, igual Jesús les suplió. Entonces, algunas personas piensan, es que si yo estoy con Jesús, ¿cómo me puede ir mal? Ese tipo de personas son el que sigue a Jesús esperando recibir algún beneficio. Pero aunque nosotros estemos con Jesús, en varias ocasiones pasamos dificultades y necesidades, pero finalmente, ¿quién siempre suple todo lo que sea necesario? Entonces, Él les alimentó, comieron 5,000, pero aunque comieron 5,000, ¿sobró o no sobró? Entonces, ellos comieron bastante, aún así sobró. Entonces, tal vez en algún tiempo dentro del Señor pasemos algún sufrimiento, alguna necesidad, alguna carencia, pero finalmente Dios nos da o no nos da. Nos da, pero primero nos vacía, nos renueva, porque con lo propio nosotros no podemos andar delante del Señor. Entonces, así Dios nos desea utilizar en todas las cosas. En San Mateo, capítulo 20, San Mateo, capítulo 6, vamos a buscar San Mateo, capítulo 6, versículo 25, primeramente. San Mateo 6, 25 en adelante dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Entonces, ¿ustedes valen más que las aves o no? Aunque sea un pavo real, un ave bien bonita, pero ¿quién vale más? Ustedes. Entonces, Dios dice, vea, yo las alimento, ellas no hacen esto ni lo otro. Entonces, Él nos dice, tal vez nosotros tengamos necesidades, muchas carencias, pero si Dios que a ellas les suple todo, nosotros que somos más valiosos que el Señor, también no lo va a suplir, también lo va a suplir. Por eso el verso 19 dice, no os hagáis tesoros en la tierra,
donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allá estará también vuestro corazón. Entonces muchos se enfocan en las cosas que puedan ganar en esta tierra, pero cuando el Señor nos llame, todo lo que ganó aquí se quedó. Pero mientras uno vive en este sirviendo al Señor, Dios le suple todo lo que va necesitando, le va guiando por donde ocupe ir, pero a la vez que sirva al Señor, Dios le da el galardón, principalmente el galardón, que es el reconocimiento o la recompensa celestial. Entonces, todos los salvos irán con el Señor, pero hay salvos que no caminando delante de Dios no reciben su galardón. Pero quien tiene su tesoro en el cielo, ese tesoro no se quita ni se corrompe, sino que le guarda. Es también en Filipenses capítulo 4, Filipenses capítulo 4, versículo del 11 en adelante. Filipenses 4 del 11 en adelante. Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Entonces, habían tiempos en los que Pablo tenía escasez, hay veces que también los hermanos de la iglesia de Filipo le ofrendaban economía para él sustentarse, pero a veces también tenía escasez. Entonces, pero él dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Normalmente, una persona, si está triste o está feliz en este mundo, depende de qué, de si la situación es buena o es mala. Pero Pablo dice, yo sea que tenga o no tenga, ¿cómo está? Porque el corazón del justo no debe ser dependiente de la situación. Entonces Pablo estaba en la cárcel y aunque estaba en la cárcel, tal vez algunos se sienta triste, deprimido, decepcionado, pero en la cárcel él cantaba himnos. Entonces, aunque su cuerpo estaba encerrado, su corazón estaba libre. Pues aunque nosotros tengamos una mala situación, en el Señor y teniendo la esperanza, uno puede contentarse, porque el justo vive independiente de la situación. Entonces Pablo dice en el 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Aunque Pablo era apóstol, hay veces era sustentado, hay veces tenía abundancia, pero hay veces también que tenía hambre, necesidad. Nosotros también pasamos por situaciones así. Hay veces tenemos abundancia, hay veces hasta necesidad o hambre. Pero Pablo, teniendo fuera lo que fuera, dice, en todo estoy enseñado. Así la Biblia nos enseña. Ya sea que tenga mucho, que tenga poco, está enseñado para vivir de ambas maneras. Porque el justo depende de Dios, el justo no depende de la situación. El justo tampoco depende de el bolsillo. Luego dice el 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Que Pablo habla de que la iglesia de Filipos era una iglesia que a él le solía apoyar en las necesidades físicas ya como ser humano que Pablo necesitaba. Y aunque aún él estaba en Tesalónica, Filipenses le mandaba una y otra vez para cubrir las necesidades que Pablo tuviera. Luego dice el 17, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Entonces Pablo no buscaba que le estuvieran dando, sino él buscaba que en los hermanos de la iglesia se manifestara ese fruto. El misionero de Estados Unidos, el pastor John U. Park, cuando había campamento o congreso de líderes cristianos en Estados Unidos, eh, pues los misioneros que dirigen los países son los misioneros coreanos. Entonces, cuando los misioneros coreanos ya después del evento iban a regresar a su país,
él siempre les daba alguna maleta con chocolates o ramen o otras cosas que ellos necesitaran para que se llevaran de regreso. Entonces, algunas personas le preguntaban que cómo hacía para darle así tanto a los misioneros y que si él no se quedaba sin nada, pues estarle dando a los misioneros. Entonces, él decía que como él tiene el corazón de dar, Dios le da más para que pueda vivir dando más. Entonces, la persona que se vuelve egoísta o cerrada, Dios le dará más o le dará menos. Pero la persona que delante de Dios con corazón generoso vive dando, entonces Dios le da más para que siga dando más. Entonces uno piensa, si doy menos, ahorro más. Pero más bien, entre uno más participe, más de, entonces Dios le da más para que pueda dar todavía más. Luego dice el 18, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno y habiendo recibido a Epafrodito, lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Luego dice el 19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Le dice que nuestro Dios suplirá todo lo que os falta. Entonces, todo lo que a nosotros nos haga falta, ¿quién lo va a suplir? Dice nuestro Dios. Pablo tenía esta certeza. Entonces, aunque a veces tengamos alguna escasez, pero todo lo que nos haga falta, Dios lo va a suplir. Esta es la certeza que un cristiano tiene. Por eso un cristiano no va a vivir dependiendo de su situación, porque el Señor en lo que haga falta le va a sustentar, le va a dar en abundancia. Entonces, aquellos que viven sirviendo solo la riqueza, finalmente no se sacían, finalmente terminan con mucha pérdida. Entonces, delante de Dios, para el mundo, un cristiano parece que pierde su dinero, su tiempo, su razón, parece que es una pérdida. Pero los egipcios mismos decían a José y a Faraón, la vida nos has dado. Es para el Señor, Él nos vacía para llenarnos. Luego nos vacía para darnos más, nos vuelve a vaciar para darnos más. Entonces, pero primero nos vacía. Quita nuestro dinero, por decirlo de alguna manera, nuestro ganado, nuestra tierra, incluso nosotros mismos, para cambio nosotros recibimos la vida. Quien quiera guardar lo suyo pierde, pero quien suelta lo suyo finalmente gana. Pablo también tenía sus cosas, pero las tenía como pérdida. Finalmente, él decía que Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas. La riqueza que viene de Dios, no la riqueza que viene del mundo. La riqueza del mundo es temporal. Hay un, hay un canal, no recuerdo su nombre, donde hay una persona que entrevista a personas que son millonarias. Entonces, él primero les pregunta que si han tenido algún fracaso bien grande. Entonces, la mayoría dice que cuando comenzaba su negocio o algo parecido, fracasaba, quedó en bancarrota, tuvo que cerrar el negocio. Luego les pregunta cuánto es el máximo de ganancia que han hecho en un año completo. Y dicen tantos millones. Entonces, cuando él pregunta qué consejo le darían a alguna persona que está comenzando su negocio, entonces estas personas dicen, ponga primero la confianza en el Señor. Entonces, incluso muchas personas que hoy en día tienen mucha ganancia, porque de cierta manera aprendieron que confiando en el Señor y poniendo todo en el Señor, Dios les da. También había, en el tiempo de la pandemia, había una cadena de restaurantes en Estados Unidos, este, que no abría los fines de semana. Entonces, por ejemplo, restaurantes como McDonald's o Burger King o ese tipo, ¿cuándo tendría más clientes? ¿Sábado y domingo o de lunes a viernes? De lunes a viernes generalmente. Este restaurante, sábado y domingo cerraba. ¿Por qué? Este, para que los empleados fueran a la iglesia, ya fuera sábado, ya fuera domingo. Entonces, para una persona de fuera, ver que un restaurante fines de semana cierra, se representaría como mucho ingreso o menos ingreso. Menos ingreso. Pero este restaurante tenía mucha ganancia. Cuando llegó el tiempo de la pandemia, igualmente ellos no abrían sábados y domingos para que los empleados fueran a congregar. Y durante el tiempo de la pandemia, a pesar de que muchos tenían pocos ingresos, este restaurante era los que mayor ingresos tenía en Estados Unidos.
Entonces, la lógica de la Biblia no va conforme a la lógica de este mundo. Pero independientemente de la razón o punto de vista del mundo, todas las cosas que están en el Señor para nosotros termina siendo la bendición. Para muchos era pérdida cerrar sábado y domingo, pero para ellos era bendición porque sus empleados tenían tiempo para buscar al Señor, escuchar la palabra de Dios, así también les sustentaban todas las necesidades que esta empresa tenía. Entonces también nosotros como creyentes hay cosas que nos parecen pérdida, pero cuando soltamos lo propio y vivimos para Dios delante del Señor, lo que para la gente es pérdida, para nosotros termina siendo una ganancia. Entonces, así nosotros hemos de vivir como aquellos egipcios del tiempo de José. Entonces ellos decían, la vida nos has dado y van a vivir siendo siervos de Faraón. Durante ese tiempo, a pesar de que eran vacas flacas, Dios les sustentó, Dios les guardó y no les dejó morir de hambre.